Bueno, vale. Bueno, Padre, te damos muchas gracias porque tu palabra es verdad y tu palabra transforma las vidas. Señor, creemos que nuestro mundo necesita profundamente, tiene una necesidad profunda del Evangelio. Y estás levantando hombres y mujeres disponibles, dispuestos para llevar el Evangelio de una forma misional, para que lo conozcan más allá de las cuatro paredes de una iglesia. Señor, bendigo a cada hombre y a cada mujer que está en línea, para que ese impulso misional, ese impulso bíblico. Pero también oramos, Dios de los cielos, por Floriano, por nuestro hermano y pastor que va a estar ministrando esta palabra. Yo te doy muchas gracias por lo que harás a través de él, por el material que harás. Muchas personas reciban de tu santo este impulso misional para servir a nuestra ciudad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermano. Ya está entrando alguien más ahorita. Bien, voy a compartir mi pantalla. Vale. Okay. Vale, muchas gracias. Claro, muchas gracias, bendiciones y adelante. Gracias, hermano. Díganme si se está viendo la pantalla, por favor, hermana Patricia. Dígame, por favor, si se está viendo la pantalla. Sí, estudiando la palabra de Dios para exponerla. Así es, exactamente. Bien, yo estoy actualmente, bueno, tengo 10 años, un poco más de 10 años en el ministerio misional, pero tengo 34 años en el ministerio pastoral. Hace como 10 años, yo inicié este ministerio que se llama Misional y Simple, cuyo propósito es motivar, capacitar, desafiar a la iglesia para que salga de las cuatro paredes y cumpla la misión de Dios hacia afuera. Y una de las maneras en las que podemos lograr eso, una es orando para que Dios, el Espíritu Santo, se mueva y toque las voluntades y las mueva hacia afuera. Dos, es poniendo el ejemplo nosotros como líderes. Y tercero, yo considero que los que predican o enseñan la palabra de Dios a la iglesia deben tener una base misional que le permita estudiarla y exponerla para motivar a los oyentes, a la iglesia, a cumplir la misión. Entonces vamos a estar hablando estas ocho sesiones, cómo exponer la palabra de Dios desde una hermenéutica misional, perdón, sea una clase, sea un sermón, sea una conferencia, sea un taller, no importa. El asunto es que los oyentes puedan ser motivados a cumplir la misión de Dios. La Biblia surge de la misión y para la misión. O sea, la Biblia como libro es un producto que surge de la misión de Dios y para la misión. Aquí es importante ver las dos preposiciones, de y para. De es el origen y para es el destino. La Biblia surge de la misión y para la misión. Entonces, nosotros debemos entender que ese libro que tanto estudiamos, que tanto escuchamos, sermones, enseñanzas, predicaciones, conferencias, el propósito de Dios fue que surgiera de la misión y para la misión. Y aquí, si ustedes pueden buscar en sus Biblias, de todos modos yo voy a dar lectura. Hay una serie de pasajes en el Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Cuál es el propósito por el cual Dios dejó su palabra? Por ejemplo, cuando Josué va a suceder a Moisés como líder de la nación de Israel, Dios le dice de la siguiente manera: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente,
No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Versículo 7, versículo 8 habla de que Josué no debía apartarse de la ley, del libro de la ley, que son los 5 primeros libros de la Biblia. Nosotros sabemos que Josué fue el líder que introdujo a la nación de Israel a la tierra prometida. Moisés fue el que los lideró para sacarlos de Egipto, pero Moisés no los introdujo a la tierra prometida, fue Josué. Y algo que Dios le está diciendo a Josué es que guarde, que haga conforme a todo está escrito en la ley que Moisés mandó, y que nunca se aparte su boca de ese libro de la ley. En la medida que Josué se mantuviera apegado a las enseñanzas del libro de la ley, iba a poder ser un buen líder para la nación de Israel en la tierra prometida. Luego, en el libro de Esdras, hay un mandato, también más bien, no es un mandato, es un ejemplo de lo que Esdras propuso hacer en su corazón. Nosotros sabemos que la nación de Israel, cuando estuvo en la tierra prometida, no fue necesariamente obediente, no fue dócil, cayó en la incredulidad y en la desobediencia, en la idolatría, y fue llevado al cautiverio babilónico, y también el reino del norte fue llevado por el reino de Asiria al cautiverio. Y Esdras, cuando regresan, Esdras, Nehemías y Zorobabel son los líderes, pero en Esdras 7:10 dice que Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Esdras preparó su corazón para profundizar en el estudio de la Biblia, en la ley de Jehová, para cumplirla personalmente y para enseñar a Israel sus estatutos y sus decretos. El Salmo 19, versículos 7 y 10, dice de la siguiente manera. Aquí el salmista está hablando de la ley de Jehová, del libro de la ley, y dice de la siguiente manera. Dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, se transforma a la persona. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Aquí está hablando de la ley de Jehová, y dice que la ley de Jehová, perdón, es perfecta, y es útil para hacer sabio al que no era sabio, hacer sabio al sencillo, para alegrar el corazón, para alumbrar los ojos, y que los juicios de Jehová son perfectos, son justos y son deseables más que el oro y que la miel. El apóstol Pablo a Timoteo en su primera carta le dice de la siguiente manera. Vamos a ver la primera y la segunda carta. En el capítulo 4 de la primera carta a Timoteo, versículo 6, le dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Pablo le dice a su hijo espiritual Timoteo que debe ser un ministro de Jesucristo nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que ha seguido. Y en el versículo 13 le dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. ¿Qué tiene que leer? La palabra de Dios. ¿Y qué tiene que enseñar? La palabra de Dios. Debe nutrirse de la palabra de Dios para poder leerla, exhortar y enseñarla. Ustedes son las personas que comparten la palabra de Dios a la iglesia allí en Colombia. Si mal no recuerdo, el nombre de la ciudad es Buga. Corríjame si estoy equivocado. Pero no solo es labor del pastor enseñar la palabra. Todos los cristianos debemos tener la capacidad, algunos tienen el don de la palabra, otros no, pero tenemos la responsabilidad de comunicar la palabra de Dios, porque como dice el título de esta diapositiva, la Biblia surge de la misión y para la misión. No es para que atesoremos este libro y lo abracemos e idolatremos la Biblia. No, la Biblia surge de la misma misión de Dios y surge para que la iglesia, el pueblo de Dios, cumpla la misión. La nación de Israel
tuvo la Biblia, los libros de la ley, luego de los profetas, de los escritos, los salmos, como un producto de la misión, pero para que cumplieran la misión, no fueron obedientes, fueron muy rebeldes y pagaron las consecuencias de su rebeldía, su desobediencia, su idolatría. Pablo le dice a Timoteo en la segunda carta, capítulo 2, versículo 15, dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces, como obrero o como obrera, tenemos que usar bien la palabra de verdad. Y de esa forma no nos vamos a avergonzar cuando tengamos que dar cuentas a Dios. Y en el capítulo 4, versículos del 1 al 5, Pablo le dice a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, quien juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que comuniques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Y luego dice, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú no sigas ese camino. Tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Todos estos versículos del Antiguo y Nuevo Testamento nos enseñan que la Biblia, sea la ley, sean los profetas, sean los escritos, los salmos, sean los evangelios, sean las epístolas, sean hechos de los apóstoles o sea Apocalipsis, toda la Biblia surge de la misión y para la misión. La Biblia no surge solamente para hacer más grande nuestro cerebro, sino obviamente que la Biblia, sus enseñanzas entran a nuestra mente, pero también la Biblia surge, Dios la manda para que nuestro corazón se inflame, se apasione por el avance del reino de Dios y para que nuestras manos, perdón, y nuestras manos y nuestras piernas no estén paralizadas, sino estén fuertes, estén activas en la misión de Dios. Dios no quiere solo gente que sepa mucho de Biblia, que tenga una cabeza así, o como se dice, que sean teólogos de la Torre de Marfil, porque abunda la gente que estudia mucho la Biblia, pero no cumple la misión. Sabe mucho de Biblia, tiene una cabeza enorme, pero tiene un corazón frío y tiene las manos y las piernas paralizadas. No, la Biblia surge de la misión y para la misión. Ahora, hay 3 niveles de exposición bíblica. A mí me gusta más la palabra exposición que sermón y me gusta más el verbo exponer que el verbo predicar, porque exponer tiene la idea de poner a la vista algo que estaba oculto. Yo me acuerdo en mi pueblo donde soy originario, allá en Chiapas, México, que se realizaba la exposición ganadera, agrícola y cultural. Y entonces todos los ganaderos, los agricultores y todos los artesanos exhiben a la vista de los que van sus productos, sus animales, sus cosechas. Entonces, cuando tú y yo, hermano, hermana, exponemos la Biblia, estamos poniendo a su alcance, a su disposición, las verdades, los misterios, el contenido de la palabra de Dios. Por eso, el que la va a exponer, primero tiene que estudiarla. Y hay 3 niveles de exposición bíblica. La primera la puede hacer cualquier cristiano y significa compartir la palabra en diálogos cotidianos. Puede ser en la escuela, en el mercado, puede ser en cualquier lugar, en la calle, en el transporte público. Y voy a leer ese versículo, es Hechos 17:17. Dice que Pablo discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, pero la segunda parte dice, y discutía en la plaza cada día con los que concurrían. El versículo 17 dice que Pablo primero se fue a la sinagoga a discutir la palabra de Dios con los judíos y piadosos, pero en el ágora es el zócalo, es el centro, la plaza, no sé cómo le digan allá en Colombia. En México le decimos zócalo, la plaza principal, el parque central. Pablo a los judíos los alcanzó en la sinagoga, pero a la gente de a pie, a la gente cotidiana, fue a la plaza y dice que cada día
discutía con los que concurrían. La palabra discusión ahí no es pleito, no es, sino más bien es el verbo que se utiliza, es la palabra diálogo. O sea, lo que había era precisamente eso. Pablo escuchaba y luego Pablo hablaba. Era emisor y era receptor. Eso lo puede hacer cualquier ama de casa, eso lo puede hacer cualquier estudiante, cualquier campesino, cualquier empresario, cualquier negociante, cualquier hermano o hermana. Puede hacerlo, debe hacerlo. Es el nivel más básico de exponer la palabra de Dios. Para eso no necesitas preparar un sermón, solo necesitas estar dispuesto a cuando el Espíritu Santo te indique cómo abrir tu boca, con quién, en qué momento. Por eso Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones. Si la palabra de Cristo mora abundantemente en nosotros, vamos a ser capaces de enseñar y exhortar, ¿no?, unos a otros con toda sabiduría. Y también vamos a saber cómo responder tal como conviene, con palabras llenas de gracia, con palabras sazonadas. No se trata de pelear. Cuando dice discutir, se trata de dialogar. Entonces, el primer nivel de exposición bíblica es el nivel más básico, que lo puede realizar cualquier hermano, cualquier hermana en cualquier ubicación, cualquier momento. El segundo es el nivel intermedio. Se trata de ejercitar dones espirituales que tienen que ver con el uso de la palabra. Primera de Pedro 4, versículos 10 y 11, dice de la siguiente manera. Primera de Pedro 4, versículos 10 al 11, dice así la palabra de Dios. Dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea glorificado, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Aquí está hablando, se está refiriendo a esas personas que tienen dones espirituales que tienen que ver con el uso de la palabra. Tienen que ser palabra de Dios. Aquí pueden encajar los maestros de escuela dominical, los líderes de célula o de grupo hogareño, los que comparten conferencias a adolescentes, a jóvenes, a varones o a las damas en sus departamentos. Yo no sé cómo esté organizada la iglesia de ustedes, pero en este caso se está refiriendo a aquellos que tienen que usar el don de la palabra. Puede también ser aquellos que la expresan en una estación de radio, en una plataforma digital, en redes sociales, en talleres, congresos, campamentos o seminarios intensivos. Este es un nivel más profundo que el nivel básico, que es un simple diálogo. Aquí se trata de que vas a preparar, por ejemplo, si te invitan a dar un tema a jóvenes. Yo ahorita acabo de dar un tema de 1 hora a jóvenes aquí en Carolina del Norte. Ya estoy por regresar a México la semana próxima, primeramente Dios, y acabo de tener un tema de 1 hora con jóvenes de una iglesia aquí de Carolina del Norte. Es una generación, hijos de latinoamericanos que ya nacieron en Estados Unidos, que su lengua materna es el inglés y que viven en esas dos culturas, la hispana y la anglosajona. Yo les compartí una conferencia, no fue un sermón, usé diapositivas, pero las preparé de antemano. De hecho, compartí en Tennessee, en Georgia y en Carolina del Norte esta conferencia a jóvenes. Entonces, en el nivel 2, es el nivel intermedio, tiene que ver con una exposición más formal que la del nivel 1. El nivel 3 es el nivel más formal y avanzado. Se trata cuando tú estás exponiendo la palabra de Dios públicamente a toda la asamblea cristiana congregada en los días de culto. Entonces, el pasaje es Hechos 17, 22 al 31, cuando Pablo, después que estuvo en la sinagoga, después que estuvo en el ágora, en la plaza comercial, se fue invitado a compartir en el Areópago ateniense. Y en el Areópago de Atenas estaban los estoicos y los epicúreos. Era gente académica, gente con cosmovisiones muy contrarias a la palabra de Dios, personas con
eran seguidores de escuelas filosóficas, los estoicos y los epicúreos. Entonces Pablo usó un tipo de exposición diferente al que usó en la sinagoga y muy diferente al que usó en la plaza pública, en el parque central, en el Zócalo. Ahora él presenta un discurso muy profundo y justo de este pasaje yo le elaboré mi tesis de maestría. El modelo de Pablo en Atenas, más bien la predicación de Pablo en Atenas nos da 3 modelos de cómo exponer la palabra de Dios. En mi caso, yo puse a México, a los mexicanos, pero ustedes lo pueden aplicar allá a Colombia. Entonces, quiero recapitular. Hay 3 niveles de exposición bíblica. Cuando hablas en el día a día con la gente de a pie. 2, cuando presentas un tema, una plática, una charla, una conferencia, y sea por redes sociales, tiene que estar bien escrito. Si es una conferencia, tiene que estar bien preparada. Pero el nivel más profundo es cuando vas a predicar a la iglesia, a toda la asamblea cristiana congregada. Entonces, mi propuesta es que todos los que van a exponer la palabra de Dios deben hacerlo de una manera misional. Es decir, desde la misión y para la misión. Ahorita, por ejemplo, yo di el tema y les dije, les exhorté a tomar decisiones sabias. También presenté el evangelio y les animé a que compartan esto con sus amigos, con sus compañeros de escuela. Entonces, les estoy hablando desde la misión y para la misión. Entonces, siempre, perdón, una exposición bíblica misional debe tomar en cuenta eso. Ahora, quiero que vean este diagrama. Lo vamos a estar viendo bastante esta noche. Hay 2 audiencias, o más bien 3 audiencias. 2 están limitadas en el tiempo y una es eterna. Las 2 audiencias limitadas en el tiempo, una es la audiencia antigua, es decir, aquellos que recibieron el libro de la Biblia, por ejemplo, el libro de Isaías, o el libro de los Salmos, o el libro de Josué. Hubo una audiencia antigua. Y en el lado derecho, la otra audiencia limitada en el tiempo es la audiencia contemporánea. Eso eres tú, soy yo, es tu iglesia, mi iglesia. La audiencia antigua son los que recibieron la Biblia originalmente. Y la audiencia contemporánea son los cristianos del siglo XXI, del 2022, y la gente no cristiana que nos va a escuchar. Y hay una audiencia eterna, la que no está limitada en el tiempo. Vamos a ver. La audiencia antigua son los que recibieron los receptores originales de la Biblia, de los libros de la Biblia. Entonces, nosotros debemos tomar en cuenta la interpretación literaria, contextual, gramatical, misional e histórica. Voy a explicar. Literaria. Tú tienes que ver si es ese libro de la Biblia que vas a usar, si es parte de una ley, si es un salmo, si es una poesía, si es un proverbio de sabiduría, si es un profeta, una exhortación, si fue dada, en qué estilo está escrito, si es una narrativa histórica, si es un poema, o si es lenguaje figurado, o si es lenguaje literal. Todo eso entra allí, porque no se puede interpretar un salmo de igual forma que una narración histórica. No se puede entender una narración histórica igual que una serie de leyes. Y ahorita yo les voy a compartir un sermón, el bosquejo de un sermón que yo preparé, que yo expuse, que está en Deuteronomio, que es ley, pero cómo tiene sus aplicaciones en momentos históricos específicos. Cuando está hablando de la interpretación contextual, es que no saques el pasaje que vas a hablar de su contexto, sino que veas, porque a veces los evangélicos somos muy dados a sacar un versículo. Por ejemplo, Romanos 8:28. Muchos dicen, ese es mi versículo lema. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero ¿por qué no lees el 29 y el 30? ¿Por qué no lees que ahí no termina todo con el versículo 28? Luego dice, esto es a todos los que son llamados para ser hechos a la semejanza del Señor Jesucristo, para que Él tenga la preeminencia en todo. O
sea, el propósito no solo es que leamos Romanos 8:28, sino leer todo el texto, todo el contexto, todo el capítulo 8 de Romanos, y luego darnos cuenta que el capítulo 8 de Romanos está dentro de la epístola a los romanos, y el contexto el más total es toda esa epístola, y que luego la epístola a Romanos está en el Nuevo Testamento. O sea, está el contexto inmediato, el contexto remoto y el contexto más remoto. No hay que sacar versículos de su contexto, porque así podemos hacer que la Biblia diga lo que se nos dé la gana. Voy a poner un ejemplo más. Si Daniel Ballén, mi amigo, me escribe una carta donde me está regañando, donde me está exhortando y donde me está reprendiendo, pero de repente en un párrafo de la carta me da un reconocimiento y me felicita, y yo con una tijera corto esa única parte donde me está reconociendo y felicitando, y luego llego ante todos ustedes y digo, miren, Daniel me está felicitando. Ciertamente ese párrafo dice que me está felicitando, pero como lo saqué de su contexto, la verdad es que en realidad el mayor contenido de la carta era que me estaba reprendiendo, regañando por algo que yo hice mal. Pero si yo saco un texto de su contexto, puedo usar para cualquier pretexto que se me venga en gana. Entonces, lo primero es ver qué estilo literario tiene ese pasaje de la Biblia. Segundo, leer ese pasaje en su contexto, tanto su contexto cercano como su contexto lejano. Luego hay que verlo gramaticalmente. Hay que ver qué tiempo tiene el verbo, quién es el sujeto, quién es el objeto directo o indirecto que recibe la acción, si está en voz activa, voz pasiva, voz media, si es un modo imperativo, un modo indicativo, subjuntivo, optativo. O sea, uno tiene que saber gramática del español, en este caso, o de los idiomas originales, pero nos quedemos con la gramática del español. Ahora, lo que yo voy a estar enfatizando en este curso es el siguiente punto. Debemos interpretar la Biblia misionalmente, es decir, este pasaje que yo voy a compartir a los jóvenes o a las mujeres o los varones o a toda la iglesia o a la célula, al grupo pequeño que me toca liderar, este pasaje que me voy a compartir, ¿cuál era su propósito en cuanto a la misión de Dios cuando se escribió? O sea, ¿qué es lo que Dios quería que hiciera Josué cuando se le dio Josué, el libro de Josué o el capítulo 1? ¿O cuál es el propósito por el cual David escribió el Salmo número 1? ¿O cuál era el propósito por el cual Pablo le dice a los efesios que no se embriaguen con vino, sino que sean llenos del Espíritu Santo? O sea, ¿por qué les está diciendo eso? ¿Y para qué? Más bien, ¿qué es lo que Dios está queriendo lograr con ese pasaje para que su pueblo lo ponga en práctica y sea luz y sea sal y sea esa nación santa, ese pueblo de sacerdotes, reino de sacerdotes? Porque cuando Dios forma la nación de Israel, la forma con un propósito, de que fueran sacerdotes y mediadores ante todas las naciones de la tierra. Entonces, la Biblia, todo libro, todo párrafo, todo tiene un propósito misional para que el pueblo de Dios cumpla la misión. Entonces es importante tener en mente eso. Y la interpretación histórica, ubicar en qué momento histórico se llevó a cabo o se escribió ese libro. Ahora bien, permítame, lo regresé. Eso nos da la idea exegética. La idea exegética es comprender el texto dirigido a los receptores originales, porque todo libro fue escrito no en un vacío histórico, todo libro de la Biblia fue escrito con un pueblo en mente, con un receptor en mente. Podía ser una iglesia, podía ser un individuo, podía ser una nación, podía ser una tribu, o podía ser sí, una nación o un grupo de naciones, en fin. Entonces, hay que tratar de comprender el texto dirigido a los receptores originales. Eso implica que leamos la Biblia, veamos su estructura literaria, el contexto del pasaje, la gramática, cuál era el propósito de la misión de Dios que Dios tenía para el receptor de ese libro o de ese párrafo, y el momento histórico. Ahora bien,
Aquí usamos la analogía de la escritura. Significa, no es otra cosa más que la Biblia se interpreta a sí misma. Hay que comparar, hay que comparar. Yo cada que les dé una clase les voy a presentar un sermón que yo he preparado y ustedes van a ver cómo cuando llego a un pasaje bíblico, cómo lo comparo con otros, cuando a veces ese mismo pasaje se repite, por ejemplo, en Antiguo y Nuevo Testamento, o en el Antiguo Testamento se repite unas 2 veces. Entonces, la analogía de la escritura significa que la Biblia se interpreta a sí misma. No necesitamos un libro como los mormones, no necesitamos libros como los adventistas, que necesitan los libros de Elena G. de White, no necesitamos el libro de José Smith, los mormones, no necesitamos las revistas de la Watchtower Society como los Testigos de Jehová, ni necesitamos el magisterio romano como la Iglesia Católica Romana. La Biblia se interpreta a sí misma. Por eso lo que tenemos que hacer es comparar con otros pasajes de la Biblia. A eso se le llama analogía de la escritura. La Biblia se interpreta a sí misma. Perdón. De la idea exegética viene la idea hermenéutica. Y ahí vamos a ver cuáles son las diferencias y similitudes entre los receptores bíblicos del primer siglo o del siglo VI antes de Cristo y nosotros. La idea exegética la saco del texto. La idea hermenéutica la saco al estar viendo las diferencias y similitudes entre los receptores bíblicos y nosotros. La idea teológica es poder extraer el principio teológico que está debajo de ese texto. El principio teológico, que es una verdad eterna. Y eso nos lleva a lo que vamos a predicar, que es la idea homilética. ¿Cómo deberían aplicar los cristianos de hoy el principio teológico a sus vidas? Y ahorita le voy a pasar este material a Daniel para que se los haga llegar. Y ahorita póngame atención, pues si quieren escribir si tienen a su lado un papel, una pluma, un lápiz, son 4 ideas. La exegética, idea exegética, la hermenéutica, la teológica y la homilética. La exegética es lo que dice el texto. La hermenéutica es cuando ya estás tratando de cruzar el río muy ancho que hay entre el siglo I y el siglo XXI, o entre el siglo VI antes de Cristo y el siglo XXI, que es donde estamos hoy. Eso se logra comparando pasajes, pero sobre todo extrayendo del pasaje que vamos a predicar. Ahorita les voy a hacer un ejercicio y espero que puedan notar cómo hago este recorrido. La idea teológica es cuál es el principio teológico que está en el texto. Y aunque se le quitó todo lo cultural, todo lo de la época, aquel principio que permanece y que ha permanecido por los siglos de los siglos hasta que el Señor venga. De eso es que voy a predicar. Y ahí viene la idea homilética. Contextualice principios para hoy. Entonces, cuando estamos trabajando con la idea exegética, estamos tratando de lograr entender la intención del autor. O sea, ¿qué pretendía el autor? Y aquí hablamos del autor humano. ¿Qué pretendía Pablo? ¿O qué pretendía Moisés cuando escribió este pasaje de Deuteronomio? ¿Qué quería que entendiera la nación de Israel, que fueron los receptores originales del libro de Deuteronomio? Bien, entonces, cuando vamos con la idea hermenéutica, sigue siendo la intención del autor, pero luego vamos a la idea homilética, y ahí ya es qué intención tienes tú como predicador o como expositor, conferenciante, maestro de escuela bíblica dominical, transmitir a tu gente, a los que te están escuchando. Voy a dejar de compartir, quiero ver sus caras y les quiero decir algo. Miren, hermanos, hace muchos años, cuando yo todavía no había ido al seminario a Guatemala, yo prediqué un domingo a mi iglesia y el pasaje era Lucas 24, los caminantes de Maús. Cuando yo di la bienvenida, vi que estaban solo los de mi iglesia. Cuando me subo a predicar, veo que hay gente que no estaba cuando yo había dado la bienvenida. Y entre ellos estaba un anciano que era profesor de un seminario. Y yo empecé a temblar, porque yo no había ido a seminario. Yo solo lo que el Señor me daba y entonces, pues prediqué. No iba yo a bajarme y decirle, predique usted, porque prediqué. Y ya cuando acabé, sucedió lo que yo no quería que pasara. Se acercó hacia mí el ancianito y me dice, ¿tienes tiempo mañana unas 2 horas?
Dije, sí. Me dice, ¿tienes tal libro? Le digo, sí. Lee de tal página a tal página, por favor. Ok. Y ya lo leí esa misma noche, domingo en la noche, y al otro día de 9 a 11 nos reunimos y me dijo, te felicito por la historia que nos contaste anoche. Hasta me dijiste de qué color era la túnica de los dos caminantes de Maús, me dijiste cómo eran las sandalias, hasta me dijiste de lo que comieron, me dijiste cuánto polvo fueron capturando en el camino de Maús, nos diste lujo y detalle, pero ¿sabes qué no hiciste? No me dijiste qué hacer hoy en esta época. Me contaste una historia bien bonita, narraste una historia preciosa, pero a mí lo que tú compartiste no me sirve nada porque no me dijiste, no sacaste ningún principio qué hacer hoy. Era en el siglo XX, estoy hablando de 1992, 93. Y yo me sentí mal, pero también le agradecí, porque solo conté la historia, pero no hice este procedimiento que ahorita les acabo de mostrar. O sea, me fui al pasaje y investigué cuántos kilómetros eran de Jerusalén a Emaús y hasta el nombre aparece el nombre de uno de ellos, Cleofas. En fin, pero el asunto es de que di muchos datos, mucha información, pero no di ninguna aplicación. No hice el giro, no hice el brinco, me quedé solamente hablando de lo que había pasado años atrás, pero no les dije cómo ese pasaje les podía ayudar en el presente. Y si solo hacemos eso, pues somos unos contadores de historias, de anécdotas, aunque sean historias bíblicas, pero no estamos haciendo realmente todo el trabajo de extraer y ahora decirles, hoy, en el siglo XXI, debemos hacer esto con base en este pasaje. Voy a volver a compartir mi pantalla y aquí estoy. Permítanme. Entonces, ahora vean esto. No avanza, permítanme. ¿Sí están viendo mi presentación, hermanas? Ahí está. ¿Hermanos? Sí, señor. Ok, gracias. Entonces, miren, la primera etapa es cuando tú vas al texto y le preguntas, ¿cuál fue la intención del autor? Isaías, Jeremías, Ezequiel, Ageo, Pablo, Pedro, Juan. ¿Qué significó el texto para sus destinatarios en el pasado? La exégesis nos lleva a tratar de ser fieles al texto, ni más ni menos, ni añadirle ni quitarle. ¿Cuál fue la intención del autor? Y tenemos que tener el acercamiento, o sea, literario, gramatical, misional, histórico, ese acercamiento para poder ser lo más fiel al texto. La hermenéutica es sacar la verdad atemporal, o sea, esa verdad que no está limitada en el tiempo que el texto enseña. Y una buena hermenéutica nos va a llevar a que seamos relevantes a la época en la que estamos viviendo. Que ese mensaje que ya extrajimos, que ya sacamos del texto a través de una exégesis fiel, sea relevante para la época que nos toca vivir. ¿Cuál es? 2022, época pospandemia. Ahora bien, la homilética es la claridad a mis oyentes. ¿Cómo se aplica el texto a mis oyentes actuales? Entonces, por un lado es fidelidad, por el otro lado es relevancia y por último lado es claridad. Yo puedo ser muy fiel al texto y puedo hacer un buen cruce del tiempo pasado al tiempo presente y sacar cosas relevantes, pero si no soy claro al exponer eso a mis oyentes, todo mi trabajo quedó sin aprovechar. Si tú estudias bien tu texto para tu célula o la femenil o la varonil, yo no sé cómo está la iglesia o la escuela dominical, pero al final de cuentas no eres claro porque no llevas un orden o porque anduviste brincando de un versículo a otro, todo el trabajo se quedó no en vano, pero no fue lo suficientemente provechoso. O bien, a veces somos fieles al texto, somos claros, pero no hacemos un conecte de relevancia del principio eterno que está en la palabra con lo que queremos que la gente de hoy escuche. Quiero presentarles un ejemplo.
Entonces, bueno, el orden es este. Sumergirnos en el texto lo más que podamos para extraer ese principio, o sea, la intención del autor, pasar a la hermenéutica y bajar a la homilética y ser lo más claro posible con nuestros oyentes. Aquí les voy a dar un ejemplo. Quiero que abran sus Biblias, por favor. Deuteronomio 25 del 5 al 10. Deuteronomio 25 del 5 al 10. Vamos a tomar tiempo. Léanlo en silencio, por favor, del 1 al 10. Y luego yo voy a dar lectura en voz alta cuando ustedes me digan. ¿Ya lo leyeron, hermanos? ¿Ya lo leyeron? Voy a dar lectura. Deuteronomio 25 del 5 al 10. Cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Y si el hombre no quisiere tomar a su cuñada, irá entonces su cuñada a la puerta, a los ancianos, y dirá: mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano, no quiere emparentar conmigo. Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él, y si él se levantare y dijere: no quiero tomarla, se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos, y le quitará el calzado del pie y le escupirá en el rostro, y hablará y dirá: así será hecho al varón que no quiere edificar la casa de su hermano, y se le dará este nombre en Israel: la casa del descalzado. Un pasaje bien raro para nosotros que tenemos una mentalidad occidental, que tenemos una mentalidad del siglo XXI. Cuando yo estudié este pasaje, hermanas, hermanos, fui viendo algo y le titulé la solidaridad dentro del pueblo de Dios, porque dice así, los versículos 5 y 6 dice de la siguiente manera. Permítame, está entrando alguien. Antes de que veamos este ejemplo, en Éxodo, en el libro de Éxodo, se enfatiza la letra de la ley. En Deuteronomio se enfatiza el espíritu de la ley. Yo no sé si aquí en el grupo hay algún abogado o abogada. Saben que voy a dejar de proyectar. Toda constitución, todo escrito tiene una letra y un espíritu. O sea, lo que dice la letra, literalmente, y lo que intenta decir, o sea, cuál es el espíritu que está detrás de eso que se dice. Éxodo enfatiza la letra de la ley. En Deuteronomio se enfatiza el espíritu de la ley. El tema general se puede resumir en una palabra: obediencia. Así que ahora recuerden una cosa. Recuerden algo, hermanos. Israel, la nación de Israel, está en una relación de pacto con Dios.
el pacto abrahámico, el pacto sinaítico, el pacto con Moisés. Entonces, Israel es una nación de pacto. Y recuerdan ustedes cuando Dios llama a Abraham, allá en Génesis 12, le dice, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Al que te bendijere, yo lo bendeciré, al que te maldijere, yo lo maldeciré, pero le promete tres cosas. Bendecirla a la nación de Israel para que sea bendición, le promete descendencia y le promete una tierra, la tierra prometida, o sea, un territorio que va a ser propio. Entonces, la nación de Israel, cuando se le da la ley, tiene en mente, yo estoy bajo pacto con Jehová y Dios me sacó de Egipto, me llevó a la tierra prometida porque tiene un propósito, una misión para mí. Y ellos tenían que ser diferentes a las demás naciones del mundo, de las naciones que lo rodeaban, no solo en el culto, que el culto a Jehová debía ser muy diferente al culto de los dioses paganos. Debía ser un culto ético, un culto solemne, en vez del culto orgiástico y un culto inmoral que tenían todas las naciones. Por ejemplo, Israel, Dios nunca le pidió a Israel que sacrificara a una persona. Los dioses paganos sí exigían sacrificios de niños, de adultos y en fin, tantas cosas. Pero algo, recuerden que Dios le promete a Abraham su esposa era estéril, él ya era un anciano y le dice que le dará una descendencia que ni las estrellas del cielo ni la arena del mar se podrían contar, así sería la descendencia de Abraham. Por eso es muy importante que en la nación de Israel todos los varones puedan dejar descendencia. Pero aquí hay un aspecto casuístico. Está la ley apodíctica y la ley casuística. La ley apodíctica es la que dice, haz esto o no hagas esto. Y la ley casuística es la que dice, si sucede algo, entonces, si estás en esta circunstancia, haz esto. Y miren cómo empieza el versículo 5. ¿Con qué palabra empieza el versículo 5? De Deuteronomio 25. Su pleito entre ustedes. ¿Cómo dice? La primera palabra. 25.1. No, 25.5. 25.5. Cuando habitaren juntos y murieren algunos de ellos y no tuviesen hijos, la mujer del muerto no se casará fuera con un hombre extraño. Dice, la primera palabra en la Reina Valera que tú lees, May, es cuando. Otra versión, la nueva traducción viviente dice sí. Si dos hermanos viven en una misma propiedad y uno de ellos muere sin tener un hijo varón, la viuda no podrá casarse con alguien que no sea su familia. Empieza con un sí sin acento. Un sí sin acento no es una afirmación, es una condición, una suposición. Por eso, Deuteronomio no nos presenta leyes como Éxodo, sino nos presenta el espíritu de la ley. Dice, si se da esta situación, hagan esto. Y ahorita voy a volver a compartir mi pantalla. Quiero que vean, por favor, cómo después de estudiar este pasaje, yo lo fui bosquejando, porque aparentemente este pasaje no nos dice nada a nosotros hoy. Aparentemente es un pasaje inútil, sin provecho. No es cierto. Y yo le titulé La solidaridad dentro del pueblo de Dios. Y aquí voy a ir avanzando mis diapositivas. La primera enseñanza es que Dios espera que cuando sea necesario, recuérdame que el versículo 5 empieza con la palabra cuando. Cuando hermanos habitaren juntos y muriera alguno de ellos y no tuviera hijo, empieza con cuando. Por eso yo puse, Dios espera que cuando sea necesario, seamos solidarios con nuestros hermanos en la comunidad de fe. Versículos 5 y 6. En la otra versión dice, si dos hermanos viven en una misma propiedad y uno de ellos muere sin tener un hijo varón, la viuda no podrá casarse con alguien que no sea de la familia. En cambio, el hermano de su esposo tendrá que casarse y tener relaciones sexuales con ella para cumplir con los deberes de un cuñado. Al primer hijo varón que ella tenga de esa relación, se le considerará hijo del hermano fallecido para que su nombre no sea olvidado en Israel.
Israel era una comunidad de fe, era una comunidad que estaba en pacto con Jehová. Y Dios le había prometido a Abraham, el padre de la nación de Israel, que iba a tener descendencia. Por eso dice, cuando un hombre muera y no tenga descendencia, que su hermano se llegue a la cuñada y le dé un descendiente que llevará el nombre del hermano que falleció, para que su nombre no sea olvidado en Israel. Ahora bien, esta costumbre no era propia solo de Israel, también en los imperios asirio e hitita se practicaba. Pero en Levítico 18:16 y Levítico 20:21 hay una prohibición. Esa sí es apodíctica, dice así: no tengas relaciones sexuales con tu cuñada, la esposa de tu hermano, porque esto deshonraría a tu hermano. 18:16, 20:21. Si un hombre le quita la esposa a su hermano, es un acto de impureza. Ha deshonrado a su hermano y la pareja culpable quedará sin descendencia. Entonces, la prohibición es no meterse con las cuñadas o los cuñados. Pero Deuteronomio 25 dice, cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, entonces, cuando sea necesario, entonces que el cuñado le levante descendencia al que falleció, para que su nombre no sea borrado de Israel. Hay un ejemplo negativo de esto, es Onán con Tamar, en Génesis 38 del 6 al 10. Dice que con el transcurso del tiempo, Judá arregló que su hijo mayor, se casara con una joven llamada Tamar. Pero era un hombre perverso ante los ojos del Señor, y el Señor le quitó la vida. Entonces Judá dijo a Onán, hermano de cásate con Tamar, como nuestra ley exige el hermano de un hombre que haya muerto. Tú debes darle un heredero a tu hermano. Estoy leyendo Génesis 38 del 6 al 10. Pero Onán no estaba dispuesto a tener un hijo que no fuera su propio heredero. Por eso, cada vez que tenía relaciones sexuales con la mujer de su hermano, derramaba el semen en el suelo. Esto evitaba que ella tuviera un hijo de su hermano. Así que el Señor consideró una maldad que Onán negara un hijo a su hermano muerto, y el Señor también le quitó la vida a Onán. ¿Por qué? Porque fue egoísta y no fue solidario con su hermano que falleció sin dejar descendencia. Entonces, el caso de Onán con Tamar es un ejemplo negativo de cómo, cuando se presentó el caso de levantarle descendencia a un hermano, Onán no estuvo dispuesto ni disponible. No pensó en su hermano que falleció, pensó en él. ¿Por qué? Porque al tener un hijo con la cuñada, lo que la descendencia, o sea, las posesiones materiales iban a ser no de él, sino de su hermano que había fallecido. En cambio, por eso dice que eyaculaba fuera de su cuñada, en la tierra, porque él no estaba dispuesto a compartir su herencia con el hermano que había fallecido, con la descendencia del hermano que había fallecido. Pocas palabras, Onán no se mostró solidario con alguien que estaba en desgracia en la comunidad de fe. Onán fue egoísta y no fue solidario. Versículos 7 al 10. Si no somos solidarios, perjudicamos a la comunidad de fe y nos exponemos a la humillación pública. Dice el versículo 7 al 10 que sin embargo, si el hombre se niega a casarse con la viuda de su hermano, ella deberá ir a la puerta de la ciudad y decir a los ancianos que están reunidos allí: el hermano de mi esposo se niega a preservar el nombre de su hermano en Israel, se niega a cumplir con los deberes de un cuñado al no casarse conmigo. Entonces los ancianos de la ciudad lo llamarán y hablarán con él. Si aún se niega y dice, no quiero casarme con ella, la viuda se acercará a él en presencia de los ancianos, le quitará la sandalia del pie y le escupirá la cara, y luego declarará: esto es lo que le pasa a un hombre que se niega a darle hijos a su hermano. A partir de entonces, todo Israel se referirá a su familia como la familia del hombre descalzado. En Israel, hermanas y hermanos, la sandalia se usaba para simbolizar propiedad. Es posible que indicara a alguien que había caminado por los campos del propietario. Por consiguiente, entregar una sandalia a alguien indicaba que se habían transferido los derechos de propiedad.
La sandalia entregada era un símbolo de que el cuñado había renunciado totalmente a la herencia. Pues este hombre, de lo que está diciendo Deuteronomio 25, del 7 al 10, es que cuando no somos solidarios, estamos perjudicando a la comunidad de fe y nos exponemos a la humillación pública. Hay un ejemplo positivo en la Biblia, es Booz. Booz fue solidario con Ruth, la moabita, que era pobre, que era viuda, que era extranjera y que no tenía hijos. Booz sí le levantó descendencia al esposo difunto de Ruth y también a Noemí, la suegra de Ruth, que cuando regresaron de Moab regresaron con las manos vacías. Por eso Noemí dijo, no me llamen Noemí, llámenme Mara, porque Noemí significa dulzura y Mara significa amargura. Dice, porque me fui llena y Jehová me hizo regresar vacía. Es decir, Noemí le está atribuyendo a Jehová el que se fue a Moab con su esposo y sus 2 hijos y regresó sin marido y sin hijos. Pero Booz sí fue solidario y le levantó descendencia a Ruth, la nuera de Noemí. Ruth era pobre, viuda, extranjera y sin hijos. Dice así, aquí me salgo de Deuteronomio y me voy al libro de Ruth, capítulo 4, del 1 al 12. Vean que estoy comparando la Biblia. En el primer pasaje, el primer punto, comparé Deuteronomio con Levítico y con Génesis. Aquí estoy comparando Deuteronomio con el libro de Ruth. Para poder extraer la verdad que yo quiero comunicar a mi iglesia hoy, estoy comparando pasajes de la Biblia. En este primer punto, mi pasaje está en Deuteronomio 25, pero estoy comparando con Levítico 18, Levítico 20 y con Génesis capítulo, se los dije, es el capítulo 38, donde está la historia de Onán con Tamar. Ahora, en el punto 2, estoy tomando como base los versículos 7 al 10 de Deuteronomio 25, pero yo me encuentro en mi conocimiento bíblico que Booz dio un ejemplo positivo. Déjenme leerles el libro de Ruth, capítulo 4, del 1 al 12. Dice así: Booz fue a la puerta de la ciudad y allí se sentó. En ese momento pasó por ese lugar el redentor de la familia que Booz había mencionado, así que lo llamó y le dijo: amigo, ven, siéntate aquí, quiero hablar contigo. Así que se sentaron juntos. Enseguida Booz llamó a 10 líderes del pueblo y les pidió que se sentaran allí como testigos. Entonces Booz le dijo al redentor de la familia, al pariente redentor: tú conoces a Noemí, la que volvió de Moab. Está por vender el terreno que pertenecía a Elimelech, nuestro pariente. O sea, Noemí estaba a punto de vender la última propiedad que tenía. Y si la vendía, se iba a quedar en la vil miseria. Entonces le está diciendo a Booz: tú conoces a Noemí, la que volvió de Moab. Está por vender el terreno que pertenecía a Elimelech, nuestro pariente. Pensé que yo debía hablar contigo para que pudieras redimir la tierra si deseas hacerlo. Si quieres la tierra, entonces cómprala ahora en presencia de estos testigos. Pero si no quieres la tierra, házmelo saber ahora mismo, porque después de ti, yo soy el pariente más cercano para redimirla. El hombre respondió: muy bien, yo la redimo. Entonces le dijo Booz: por supuesto, al comprar tú la tierra de Noemí, estás obligado a casarte con Ruth, la viuda moabita. De esta manera, ella podrá tener hijos que lleven el nombre de su esposo y así conservar la tierra para su familia. Entonces respondió el pariente redentor: no puedo redimir la tierra. En realidad debió haber dicho: no quiero, porque sí podía, pero no quiso, no fue solidario. Y dice: no puedo porque esto pondría en peligro mi propia herencia. Es decir, fue egoísta, solo pensó en su herencia y no pensó en esa viuda y que iba a quedarse completamente en la miseria. O sea, en este caso, el otro pariente redentor que aparece aquí en Ruth no fue solidario. Booz sí fue. Entonces dice aquí, entonces no puedo redimir la tierra, respondió el pariente redentor, porque esto pondría en peligro mi propia herencia. Redime tú la tierra, le dijo a Booz, yo no lo puedo hacer. En esos días era costumbre en Israel que cualquiera que transfiriera
un derecho de compra, se quitara la sandalia y se la entregara a la otra parte. Esto hacía válida la transacción de una manera pública. Entonces el otro redentor de la familia se quitó la sandalia mientras le decía a Booz, compra tú la tierra. Entonces Booz dijo a los ancianos y a la gente que estaba alrededor, ustedes son testigos de que hoy le compré a Noemí toda la propiedad de Elimelech, de Kelión y de Maglón. Además, junto con la tierra, adquirí a Ruth, la viuda moabita de Maglón, para que sea mi esposa. De este modo, ella podrá tener un hijo para que el nombre de la familia de su difunto esposo continúe y herede aquí en su pueblo natal la propiedad de su familia. Hoy todos ustedes son testigos. Entonces los ancianos y toda la gente que estaba en la puerta respondieron, somos testigos. Que el Señor haga que esta mujer que va a ser parte de tu hogar sea como Raquel y Lea, de quienes descendió toda la nación de Israel. Que prosperes en Efrata y que seas famoso en Belén y que el Señor te dé descendientes por medio de esta joven que sean como los de nuestro antepasado Fares, el hijo de Tamar y de Judá. ¿Y sabes quién descendió de Booz? Obed, y de Obed Isaí, de Isaí David, y de David el Señor Jesús. La solidaridad de Booz conllevó que él fuera uno de los ascendentes del Señor Jesús. Booz se acercó a Ruth y dio origen a Obed, Obed a Isaí, Isaí a David, y de ahí viene el David escatológico, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Dios bendijo esta actitud solidaria de Booz y nos lleva al tercer punto. Y aquí paso de Deuteronomio a Gálatas 6, 15 y 16. Porque yo ya hice la idea exegética, ya vi la idea hermenéutica, ahora voy con mi parte homilética. Yo no le estoy predicando al Israel de siglos antes del Señor Jesucristo. Yo le estoy predicando hoy a cristianos que forman parte de una comunidad de fe, que es la iglesia que está bajo el nuevo pacto, no bajo el pacto del monte Sinaí, no bajo el pacto de Abraham, ni siquiera bajo el pacto que hizo el Señor con David, sino estamos en el nuevo pacto. Somos el Israel de Dios, de hoy. Dice Gálatas 6, 15 al 16. No importa si fuimos o no fuimos circuncidados. Lo que importa es que hayamos sido transformados en una creación nueva. Que la paz y la misericordia de Dios sean con todos los que viven según ese principio. Ellos son el Israel, el nuevo pueblo de Dios. Aquí dice, no importa si fuiste o no circuncidado, lo importa es que seamos una creación nueva. Y lo dice en 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, es creación nueva. Dice, la creación nueva, que la paz y la misericordia de Dios sean con todos los que viven según ese principio. Ellos son el Israel de Dios, el nuevo pueblo de Dios. Hoy formamos parte de un mismo cuerpo y somos miembros los unos de los otros. Estamos bajo el nuevo pacto que Jesucristo nos introdujo cuando derramó su sangre en la cruz de Calvario y cuando instituyó la cena del Señor y dijo, esta es la sangre del nuevo pacto que por ustedes es derramada. Somos el pueblo de Dios y tenemos el privilegio, la oportunidad de hacer el bien, de ser solidarios con los de adentro y con los de afuera. ¿Qué dice Gálatas 6, 9 y 10? Dice así, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no desmayamos. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Hagamos el bien a todos, seamos como vos. Nosotros no somos el Israel étnico, somos el nuevo, el Israel de Dios. Somos hijos de Abraham, no por la genética, sino por la fe. No tenemos esas leyes que se dieron de Deuteronomio, no son para cumplirse al pie de la letra hoy, pero sí el espíritu de la ley, que es cuando alguien está en miseria, cuando alguien está en problemas, cuando alguien está en crisis, cuando alguien está en pobreza, en enfermedad, los de la comunidad de la fe les debemos tender la mano, ser solidarios y ayudarles, aunque afecte nuestras finanzas, aunque afecte
nuestras posesiones. Debemos estar dispuestos a ser solidarios como vos, y quién sabe si no, a través de esa buena obra, esa buena acción, va a haber bendiciones muy abundantes allá con el paso de los años, como en el caso de vos, que de él descendió el mismo Señor Jesucristo. A lo mejor tú y yo le podemos hacer el bien a alguien que ahorita es un inconverso y puede llegar a ser un hijo de Dios y puede llegar a ser un gran siervo de Dios. O le podemos hacer una buena obra a alguien que está en la iglesia, tal vez no muy comprometido, pero que con una buena acción de parte tuya, de parte mía, los podemos mover. El Espíritu Santo puede moverlos a que sean más comprometidos con Dios, y a lo mejor ahí surja un misionero, un plantador de iglesias, un evangelista, un pastor, un cantante cristiano, qué sé yo. Pero a veces esas personas no surgen porque nosotros no somos solidarios los unos con los otros. Primera Timoteo 6, 17 al 19 dice: enséñales a los ricos de este mundo que no sean orgullosos ni que confíen en su dinero, el cual es inestable. Más bien deberían depositar su confianza en Dios, quien nos da en abundancia todo lo que necesitamos para que lo disfrutemos. Diles que usen su dinero para hacer el bien, que deberían ser ricos en buenas acciones, generosos con los que pasan necesidad y estar siempre dispuestos a compartir con otros. De esta manera, al hacer esto, acumularán su tesoro como un buen fundamento para el futuro, a fin de poder experimentar lo que es la vida verdadera. Primera de Juan 3, 16 al 18 dice: conocemos lo que es el amor verdadero porque Jesús entregó su vida por nosotros, de manera que nosotros también tenemos que dar la vida por nuestros hermanos. Si alguno tiene suficiente dinero para vivir bien y ve a un hermano en necesidad, pero no le muestra compasión, ¿cómo puede estar el amor de Dios en esa persona? Queridos hijos, que nuestro amor no se quede solo en palabras, mostremos la verdad por medio de nuestras acciones. Y Juan 13, 34 al 35 dice: dijo el Señor Jesús, así que ahora yo les doy un nuevo mandamiento: ámense unos a otros. Tal como yo los he amado, ustedes deben amarse unos a otros. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Recapitulando, este pasaje de Deuteronomio 25, 5 al 10, enseña que debe haber solidaridad dentro del pueblo de Dios. Y Dios espera que cuando sea necesario, seamos solidarios con nuestros hermanos en la comunidad de fe. Si no somos solidarios, perjudicamos a la comunidad y nos exponemos a la humillación pública. Hoy somos el Israel de Dios. Formamos parte de un mismo cuerpo y somos miembros los unos de los otros. Por lo tanto, practiquemos la solidaridad dentro del pueblo de Dios para la gloria de Dios, en obediencia a su palabra y para testimonio al mundo que nos rodea. Quiero que prendan sus cámaras, por favor. Gracias, hermanos. De un pasaje bastante difícil, un poco árido, como es Deuteronomio 25, ya no me metí a la iglesia de hoy a decirles: hey, hermanos, si muere su hermano, ahí está su cuñado. No, eso no es lo que Dios quiere que quede para hoy. El principio eterno que Dios quiere que quede para hoy es que si formamos parte de una comunidad de fe que está en pacto con Dios, debemos mostrar la solidaridad unos con otros cuando, como decía May cuando empezaste a leer, cuando suceda, estar dispuestos. El caso positivo, vos. Caso negativo, Onan. ¿Qué debemos hacer ahora nosotros? Primeramente, ser solidarios con los de dentro, pero también con los de afuera. Un acto de amor en el nombre del Señor Jesucristo. Miren, ahorita mi esposa está en México. Enfrente de nosotros tenemos a una católica carismática. Pareciera un cristiano evangélico carismático, pero adora a la Virgen de Guadalupe, los santos, el Papa y todo eso. Esta señora, llamada Lupita, se le murió su hija de COVID el año pasado. Y el 12 de diciembre, que celebran a la Virgen de Guadalupe, es su santo, el santo de ella.
Y entonces ella hace una fiesta y nos invitó a mi esposa y a mí. Vive enfrente, solo cruzamos la calle. Esa noche no queríamos ir. Mi cuerpo pedía descanso, mi esposa también. Y realmente voy a ser sincero, ya estábamos acostados cuando suena el timbre. Y bajó mi esposa y dice el enviado, doña Lupita, dice doña Lupita que los espera a la fiesta y los espera a cenar. Y mi esposa sube y le dije, me voy a vestir y vámonos. Bajamos, cruzamos la calle. Ya habían hecho todos lo que hacen con las posadas, que sientan al niño, que lo acuestan y que le cantan al niño Jesús, el de barro. ¿Y qué es lo que hicimos? Nos sentamos junto a ella. En un receso de la música que tenían, pude compartir el evangelio. Después de escuchar a ella, le pude compartir realmente quién es Jesucristo y lo que hizo en la cruz de Calvario. Escuchó atentamente y la que estaba enfrente. O sea que de una pedrada maté 3 pájaros. Yo estaba hablando con doña Lupita y escucharon otras 2 personas más el mensaje del evangelio. Ella está quedando ciega por la diabetes. Es más, ya perdió la vista. Y hace un rato mi esposa mandó un audio de doña Lupita donde le dice, hermanita Lili, le dice a mi esposa. Mi esposa se llama Lilia. Gracias por el contacto que me hiciste con los médicos especialistas de los ojos que vienen a Chiapas. Me van a operar mis 2 ojos, dice. Y además dice a muchas otras personas. Hermanita Lili, mi esposa dice, mira, me dice hermana, dice. Pues sabemos que ella, esta señora Lupita, confía en la Virgen, en el Papa, no solo en Cristo. Bíblicamente hablando, no es nuestra hermana en la fe, porque tiene otra fe. Pero ella considera a mi esposa, le dice hermanita con mucho cariño. Lo que quiero decir es, un acto, una buena obra hecha en el nombre del Señor Jesucristo, a veces logra más que un sermón. ¿Sí me explico? Y ella no es de la comunidad de fe nuestra, porque cree en Cristo más, vírgenes santos, papa y todo eso. Pero esta acción ha hecho que haya una cercanía mucho más, ahora una relación mucho más cercana con alguien que está fuera de la comunidad de fe. Y esa ocasión yo presenté verbalmente el evangelio, pero mi esposa lo está remachando con buenas obras, con buenas acciones, las cuales si no desmayamos, a su tiempo vamos a cosechar. Que esa persona pueda dejar esas creencias y conocer realmente solo al Señor Jesucristo. Entonces, de ese pasaje que yo les estuve compartiendo, podemos extraer esos principios y yo lo quise dar solo como un ejemplo, hermanas, hermanos, de cómo debemos estudiar la palabra y trabajar con ella y que la palabra trabaje en nosotros y tener esa mente ágil de poder, ¿cómo puedo relacionar eso con algo que está pasando hoy? ¿Y cómo puedo sacar de un pasaje aparentemente tan árido, tan hasta difícil o hasta medio asqueroso? Porque ¿cómo es eso de que con mi cuñada? Y que, o sea, a mí, si yo lo veo así como, yo no lo haría, o sea, no lo haría literalmente, ni es inimaginable. Y de hecho, cuando lo prediqué, esto lo preparé en una materia de la maestría, y estaba el profesor enfrente de mí, un norteamericano de raza negra, él es mi profesor, y cuando prediqué dijo, yo no me imagino a mi esposa con mi hermano. Híjole, hasta hizo así. Sí, porque si nos vamos literalmente al pasaje, pues a mí no me gustaría ni imaginarme que mi esposa, si yo muriera, mi hermano se llegara a ella. Pero recuerden que a Israel en el Antiguo Testamento lo que Dios le había prometido era descendencia, y tenía que haber descendencia porque en la medida que hubiera más hombres, más población de Israel, iban a ser de mayor impacto a las naciones en el Antiguo Testamento. Hoy el Señor no nos manda eso, pero sí nos manda que hagamos el bien en el nombre del Señor. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, voy a mandarle a Daniel
todo este material para que ustedes lo vayan viendo y sobre todo nos vamos a quedar, hermanos, bueno, creo que solo está un varón, luego puras mujeres, viendo cómo profundizar más en el aspecto misional de cualquier pasaje de la Biblia. Tengo un material, solo que me enfermé aquí en Estados Unidos, me puse un poco mal de la tos, pues la época del polen aquí, estaba yendo el frío, empecé a toser mucho, me desgarré un músculo en mi espalda y yo creía que era otra cosa, me sentí un poco mal, pero ya mero regreso a México, próximo martes, primero Dios, vuelvo y ya estando apapachado por mi esposa y un poco más, creo que me voy a sentir mejor. Y así que eso indudablemente. Y por mis hijas y mi nieto, entonces yo espero darles este material y ya que esté con más calma, darle todo el manual al hermano Daniel para que se los haga llegar. Pero alguna pregunta, hermanas, hermanos, hasta ahorita del proceso que tenemos que seguir en cualquier pasaje para poder extraer principios aplicables al día de hoy. Fui claro, fui nebuloso, si tienen alguna duda, sí, hermana Patricia, creo que veo que está moviendo su mano. Pues, está claro, nos explicó muy bien, pero sí, de todas maneras, hay muchos conceptos nuevos que pues no los conocía, no se practican. Entonces, sí, me encantaría que nos hiciera llegar, por favor, el resumen o el texto de lo que nos ha enseñado. Claro que sí, hermana, claro que sí. Sobre todo el del ciclo, o sea, porque aquí somos nuevos, muchos. Entonces, por ejemplo, de la idea exegética, ¿sí? Que la interpretación histórica, misional, gramatical, por lo menos ahí, no sé si Patti comparte conmigo como esos temas que quisiéramos llegar un poquito más al detalle para dummies, ¿no? No para teólogos, para básico, para ella, que si ella no entiende, entonces ya es genial. Sí, claro que sí, yo sé, May. Entonces, ahí me gusta, no es, sinceramente, delante de Dios, no es por cuestión de apantallar, nomás es dejar aquí y ahorita vamos a ir tratando de explicar cada uno de esos conceptos. No se espanten. Tampoco quiero dejar la idea de que es enchilame otra y me la como. Aquí en México tenemos ese dicho. Enchilame otra y me la como, es como untarle mantequilla al pan y tragármelo. No, porque... Acá le decimos pan comido. Ajá. Estudiar la Biblia para exponerla es una tarea intelectual, pero también espiritual. Y también requiere una devoción, una buena relación con Dios. Y voy a explicar cada uno de esos conceptos definitivamente. Yo los voy a mandar y en la próxima sesión voy a ir explicando en el primer paso y vamos a ver cómo el Señor Jesús fue preparando a sus discípulos, gente del vulgo, pero que pasaron 3 años con él para que pudieran cumplir la misión. Y siempre que ustedes tengan ese deseo pues de ser usadas y usados por Dios para compartir, así sea el grupo pequeño, sea de niños, sea de adolescentes, jóvenes, ningún grupo es menos importante que otro para compartir la palabra, pero tenemos que extraer esos principios y ser claros para el tiempo que estamos viviendo. ¿Sí, hermanas? Sí, Bella, sí, Amanda, don José, ¿están de acuerdo? Sí, muchas gracias. Yo pues quería agradecerle, pues llegué un poquito tarde, agradecerle porque a pesar de que está todavía un poquito indispuesto, tiene claro que nos va a nutrir para que nosotros podamos la misión. Entonces le agradezco mucho de su tiempo y gracias a los pastores por invitarme. De nada, hermana, es un privilegio para mí. Quiero pedirles un enorme favor. Ahorita estoy en Carolina del Norte, pero el próximo martes ya regreso a mi casa. O sea que el próximo viernes, Dios mediante, estaré ya con el horario de México. Es probable que tenga yo un problemita solo el próximo viernes, los otros no, para poder conectarme a la hora.
yo quisiera pedirles el favor, si me hicieran el grandísimo favor, que si pudiéramos ese viernes, creo, empezar un poquito más tarde. Yo tengo que checar bien cuando ya esté allá. Se me cruzaron los cables con otra clase que tengo que dar, pero no ocupa todo el tiempo que ocupo con ustedes, sino para aterrizarlo y resumirlo, que pudiéramos el próximo viernes empezar un poquito más tarde. Les voy a cumplir con la hora y media y ya les habré dado el material. ¿Habrá algún problema por parte de ustedes? ¿No? Señor, mi parte no. Por mi Nancy, parte también está bien. ok. Mi mamá puede. Gracias, muy amables hermanos por su comprensión. Prometo que solo será el próximo. ¿Qué dijo José Valle? Que muchas gracias, que de parte no hay problema. Gracias, hermano, muy amable. Prometo que no se me va a volver a cruzar, traslapar dos compromisos. Solamente ese, después les voy a dar prioridad al grupo de Colombia por encima de otro, y así, ya si quieren que sea en otro horario, solamente ese viernes. Pues les agradezco. ¿Alguien de ustedes que quiera terminar con una oración, si es tan amable? Sí, claro. Adelante, hermano. Señor, te damos gracias, Dios, por tu fidelidad y tu grandeza, Señor, y porque como está escrito en tu palabra, al que llama cita, Señor, estás haciendo, Señor, y te damos gracias por este siervo que tú has preparado, Señor, para que nos enseñe, Señor, y no solo a nosotros, sino a muchos más, Señor. Entonces, agradecidos, Señor, y te pedimos que tengamos siempre la oportunidad y que se unan más hermanos para el próximo viernes a recibir esta enseñanza que es de mucha bendición para nuestras vidas y para el reino de Cristo. Muchas gracias, Señor. Amén. Amén. Gracias. Le voy a enviar a mi amigo Daniel el enlace, la liga para que quienes quieran ver el video de nuevo y ver ese proceso, aparte de que se los voy a estar explicando, y por los que no pudieron conectarse hoy, yo se lo voy a mandar y él se los va a hacer llegar. ¿Sale? Buenas noches, hermanos. No sé si van a cenar, provecho. Yo por lo Gracias. menos, Chao. Feliz por lo menos, noche. igualmente, hermanas. Hasta luego. Hasta luego, que esté muy bien, bendiciones.